El tema del cual hablaremos hoy es diversidad de ecosistemas del curso Biodiversidad e Inventario de la Naturaleza, que ofrece la Cátedra de Ciencias Biológicas. Mi nombre es Natalia Ramírez y seré su tutora. Los objetivos que veremos de este tema son describir las características de los ecosistemas terrestres, reconocer los tipos de ecosistemas terrestres, estudiar los ecosistemas que se encuentran en Costa Rica y analizar la importancia de la diversidad de ecosistemas. Entre los contenidos están los tipos de ecosistemas terrestres, los ecosistemas de Costa Rica y la conservación de los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema donde interactúan componentes físicos y biológicos del ambiente. En esta imagen, ustedes pueden observar un ejemplo de ecosistema. Les pregunto, ¿cuáles componentes físicos y biológicos observa? Pues sí, muy bien. 3 componentes básicos: productores u organismos autótrofos que pueden producir su propio alimento, consumidores que se alimentan primordialmente de materia viva, y tenemos la materia abiótica. Entre los organismos heterótrofos podemos clasificarlos en 2 grupos: los consumidores y los descomponedores. Estos últimos son aquellos que se alimentan de materia muerta. Para que todo este sistema funcione, necesitamos de la energía solar, la cual es la fuerza motora. Esta es aprovechada por los productores y fluye a través de los niveles tróficos para luego disiparse en calor. Este tema se enfoca en los ecosistemas terrestres, es decir, aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. A continuación nos enfocaremos en las unidades bióticas, es decir, aquellas que por sus rasgos ecológicos y bióticos permiten una delimitación geográfica particular. Hablemos ahora sí de un bioma. Un bioma es una amplia unidad biótica. Podemos definirla como que es una gran región terrestre en donde los ecosistemas que la habitan interactúan entre sí y se han adaptado a vivir en condiciones climáticas particulares. Factores como el clima, la precipitación y la temperatura determinan el tipo de bioma. La latitud y altitud tienen un papel importante en el gradiente de temperaturas. Los tipos de biomas son los siguientes. Hablaremos de cada uno de ellos. Empecemos con la tundra, también conocida como tundra ártica. Esta se encuentra en latitudes nórdicas extremas. Se encuentra en el casquete de hielo polar y los cinturones de bosques del hemisferio norte. Al norte de Rusia y Canadá, cubre el 20% de la superficie de la Tierra. Es helada y oscura y gran parte del año se ve influenciada por inviernos largos y veranos muy cortos. Llueve poco, solamente alrededor
de unos 50 días, las temperaturas se elevan y se derrite la nieve, resultando un paisaje de lagos pocos profundos. Hay líquenes y musgos, no hay arbustos ni árboles. También se puede encontrar algunos animales como topos y zorros, lobos grises y liebres. Los osos polares son comunes cerca de las áreas de las costas. Hablemos ahora de la taiga, también conocida como bosque boreal. Se ubica en la parte inferior. Son bosques de coníferas siempre verdes que se encuentran al sur de la tundra. Se extiende alrededor de todo el mundo. Es el bioma más grande del planeta y abarca aproximadamente un 11% de este. Los inviernos son muy fríos y crudos, llueve muy poco, aproximadamente 50 centímetros al año. El suelo es ácido y pobre en nutrientes. Algunas especies de plantas son los pinos, cedros, abetos, picias y secuoyas. Estos bosques son visitados por animales como aves, osos, venados, alces, castores, roedores y pumas. Otro bioma es el bosque templado. Ustedes pueden observar la ubicación en el mapa. Este tiene temperaturas que se consideran moderadas en relación a las que presentan la tundra y la taiga. Tiene inviernos suaves y veranos fríos. Las precipitaciones son mayores que en la taiga, con un rango entre 200 a 380 milímetros al año. Los suelos son relativamente pobres en nutrientes, pero con un alto contenido orgánico. Debido a esto, la actividad de las bacterias y hongos descomponedores disminuye por las bajas temperaturas. Hay dos tipos de bosque templado. El tipo de bosque lluvioso se caracteriza por estar siempre verde. Posee árboles cubiertos de epífitas, musgos, líquenes y helechos. En estos habitan animales como ardillas, ratas de la madera, venados y pocas especies de anfibios y reptiles. Se caracteriza por la producción de madera. Por otro lado, el bosque caducifolio templado se ve influenciado por un clima moderado y estacional, donde la flora y fauna se exponen a veranos calientes e inviernos fríos. En bosques caducifolios dominan especies como el maple, roble, arce y la haya. Se le conoce como caducifolio o deciduo porque pierde las hojas en otoño. Entre la fauna destacan castores, ardillas, conejos y zorrillos. El bioma conocido como pastizal o pradera. Las especies dominantes son los pastos, los cuales toleran el pastoreo, las inundaciones, las sequías y hasta incendios. En la actualidad queda muy poca fauna. Entre estas se observa perros de la pradera, zorros, coyotes y ciertas aves rapaces como los halcones. Visitemos ahora el chaparral o matorral. Crece a lo largo de las costas como se observa en el mapa. El suelo es delgado e infértil y con frecuencia se presentan incendios naturales. Estos paisajes contienen arbustos
con hojas pequeñas, perennes y cerosas para evitar la pérdida de humedad. Además desarrollan raíces gruesas para conseguir la humedad del suelo profundo que les ayudan a sobrevivir veranos e incendios. Algunos venados, roedores y conejos conforman la fauna de este bioma. Hablemos ahora de los desiertos. Abarcan 30% de la superficie de la Tierra. Se localizan en regiones templadas y subtropicales. Se caracteriza por el poco contenido de vapor de agua de la atmósfera, que provoca temperaturas extremas de calor y frío cada día. Son ambientes muy secos, con precipitaciones menores de 25 centímetros al año. Los suelos son escasos en materia orgánica, pero poseen altos contenidos de minerales. Encontramos plantas adaptadas a estas condiciones, como los cactus, la yuca, las artemisas, este último un género de la familia Asteraceae. Hay animales que sobreviven en este bioma. Algunos roedores, reptiles como serpientes y anfibios y aves corredoras. En la sabana es un bioma considerado como una pradera tropical. La más conocida, ustedes pueden ver en el mapa delineado, es la que se ubica en el centro y sur de África. También hay una sabana característica al norte de Australia y al suroeste de Asia y Sudamérica. Estas se caracterizan por grandes extensiones de pastizales con árboles del género acacia. Las cebras, antílopes y leones rondan la sabana. Los bosques tropicales son bosques que se ubican en la zona intertropical. Tienen una temperatura promedio anual de 27 grados centígrados y una humedad variable. Encontramos dos tipos de bosque tropical, el lluvioso y el seco. El lluvioso tiene precipitaciones entre 200 a 450 milímetros al año. Están siempre verdes y presentan una estructura vegetal en niveles con capas emergentes, donde las copas de los árboles alcanzan unos 40 metros de altura. Otras capas conocidas como el dosel, con árboles de 30 a 35 metros de altura, y otros niveles de menor altura como el subdosel y el sotobosque. El bosque tropical seco. Pueden observar a la derecha esta imagen. Se diferencia del lluvioso porque está expuesto a una precipitación menor y a un clima estacional donde hay época lluviosa y época seca. El bosque tropical, ambos bosques, se considera el bioma más diverso en el cual abundan aves, reptiles, mamíferos, insectos y plantas, entre otros. El suelo se conoce como laterita por el óxido de hierro y aluminio, y los nutrientes son reciclados directamente de los residuos a las plantas. Aquí tenemos algunos ejemplos de la fauna en un bosque tropical. Hablemos ahora sí de Costa Rica y sus ecosistemas. Costa Rica es un pequeño país con 51.100 kilómetros cuadrados. Cuenta con una gran diversidad de especies y de ecosistemas debido a su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas y su topografía. Se caracteriza por su gradiente de precipitación, su gradiente de temperatura y su gradiente altitudinal. Mencionaremos algunas características de los ecosistemas de nuestro país. Comencemos con el bosque seco tropical.
Este se encuentra localizado en la zona de Guanacaste. Tiene precipitaciones de 800 a 2100 milímetros anuales, una estacionalidad marcada, temperaturas altas que oscilan entre 26 a 28 grados centígrados y es un bosque seco deciduo, donde destacan especies como el cortés amarillo, el roble de sabana, el cortés negro y otras especies de la familia Fabaceae, en la cual encontramos el frondoso árbol de Guanacaste. El armadillo, la urraca copetona, iguanas y monos, cara blanca y congos son parte de la fauna que se pueden observar en este ecosistema. El bosque húmedo tropical o bosque lluvioso. Tiene precipitaciones de 1800 a 4000 milímetros anuales. Un periodo seco de 2 meses o menos. Temperaturas altas de 26 grados centígrados. En este encontramos palmas, lianas, árboles de laurel, caubilla, además animales como iguanas, perezosos, monos y grandes felinos como el jaguar. En el ecosistema conocido como bosque muy húmedo tropical, tenemos precipitaciones mayores entre 3600 a 8000 milímetros anual. Corta estación seca o ausente en el Caribe. Temperatura promedio de unos 22 grados centígrados. Estos bosques presentan la mayor diversidad con un 90% de flora del país. Los grandes árboles presentan gambas que le permiten sostenerse en suelos que se inundan. Abundan las aves como la guacamaya, el tucán, los colibríes y muchas especies de insectos. El bosque nuboso se encuentra en altitudes entre los 700 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Tiene temperaturas bajas y laderas expuestas al viento. Las nubes se concentran al nivel de la vegetación. Este bosque tiene gran riqueza biológica y posee cerca de un 10% de endemismo de la biodiversidad mundial. Helechos, orquídeas, musgos y líquenes abundan junto con una variedad de especies de árboles en estos bosques. El bosque subalpino o páramo tropical posee precipitaciones altas entre 500 a 3000 milímetros por año, cambios bruscos de temperatura, vientos fuertes y alto porcentaje de humedad. Su vegetación se compone de bambús, chusquia, ciperáceas y ericáceas. Estas plantas presentan adaptaciones como hojas coriáceas y tricomas que le ayudan a mantener su temperatura y reducir la pérdida de agua. Ahora les voy a hacer un pequeño quiz. ¿En cuáles ecosistemas pueden encontrarse estas especies? Tenemos el tucancillo, el bambú o chusquia y el pájaro campana. El estudio de la gran riqueza de especies de flora y fauna en estos ecosistemas ha permitido conocer la importancia y utilidad de estas, caracterizando algunas como especies nativas, que son aquellas que pertenecen a una región o ecosistema determinado, especies naturalizadas o especies que se aclimatan a otro ambiente que no es el suyo, especies domesticadas, que son especies seleccionadas por el ser humano para reproducirlas voluntariamente, especies endémicas, aquellas con una distribución geográfica restringida, y un ejemplo es la familia Ticodendraceae.
la cual es única en nuestro país. Y tenemos también especies consideradas como bioindicadores. Son especies que se encuentran en condiciones especiales y pueden ser utilizadas para medir el impacto de cambios a través de los años. Si ustedes tienen la suerte de estar caminando en un tipo de ecosistema y encuentran estos escarabajos gigantes del estiércol, les va a indicar que el lugar donde ustedes se encuentran está conservado hace varios años y el ciclo de nutrientes fluye de manera natural. Lastimosamente, no todos los lugares se han protegido y estos peligran. Por lo tanto, es muy importante observar los mensajes de alerta. Una forma de alertar a los seres humanos es brindando información sobre el estado en el que se encuentran los distintos organismos. De esa forma, se espera que se generen medidas especiales para la protección, conservación y manejo de estas especies. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, creó la lista roja, en la cual las especies silvestres se pueden clasificar en estas que ustedes pueden ver en el cuadro. ¿Por qué es importante cuidar de cada organismo que vive en el planeta? Bueno, según la lista roja, ¿en cuál categoría se encuentran estas especies que ustedes tienen en las imágenes? Comencemos. Prognes tricarunculatus o pájaro campana es una especie que según la lista roja está en la categoría de vulnerable. El comportamiento de esta ave es de migrar de manera altitudinal y debido a la destrucción, reducción y pérdida de hábitat en las partes bajas, este organismo está en peligro de desaparecer. Continuemos con otro ejemplo. Incilius periglenes, el sapo dorado. Este, según la categoría de la lista roja, ya está extinto. Y el otro organismo que se les presenta es Cheloinitis duncanensis, el cual tiene una categoría de extinta en estado silvestre. Eso significa que el organismo sobrevive solo en cautiverio o fuera de su distribución original. Seguimos con una reflexión de la importancia de la diversidad. El ser humano se beneficia de la biodiversidad. Gracias a esto obtenemos medicinas, alimentos, ingresos por el ecoturismo, podemos mitigar el cambio climático y además tener un flujo de energía y reciclado de nutrientes. Pero para poder cuidar y seguir disfrutando de todos los beneficios de la biodiversidad, es importante implementar estrategias adecuadas de conservación e identificar la problemática. Muchos países se unen a los esfuerzos por cumplir los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los invito a ustedes a unirse y a tener metas para seguir conservando nuestra biodiversidad. Muchas gracias.